Deme un segundito las que ya están conectadas para poder aceptar a quienes estén llegando un poquito más tarde. ¿Ven? Sí, sala de espera de Nicole. Queda la mitad de la lectura de la No, ley. sí, no sé, me quedé hablando solo, así que lo voy a leer Es de como nuevo. cuando está en la parte crucial de la Sí, novela y te la cortan así. sí, se cortó la luz. O esto continuará. Sí, no, no es chiste. Ya, ahí estoy emitiendo. Sí, pues son puras mujeres hoy día. No es chiste. Hace rato que me tocaba un curso con puras damas. Habría sido mejor ver presencial, pero bueno. No, pero les confidencio que es rico estar en la casa haciendo la clase. Me va a quedar grabado, pero es así. Ya, déjenme Sí. leer la disposición legal. Artículo 13. Se lo voy a volver a leer para que. No, ¿dónde está? Admitir, ahí sí. Entonces, Profe, ¿sí? ¿Te escucho? disculpe, es que quería disculparme que en un rato más me voy a tener que desconectar porque tengo el paseo de mi hijo, Ah, no, pues se queda en la pero, casa acá, pues. No, tranquila, vaya tengo nomás. que acompañarlo. Vaya Así nomás. que, pero después me pongo al día viendo la clase porque Tranquila, está yo lo, muy yo lo interesante. tengo el día 8, así que tranquila. Bien, vaya nomás. Ya, muchas Ya, gracias. artículo 13. Artículo 13. Actuación de oficio. Promovido el proceso significa juicio, ¿ah? Promovido el proceso, y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar de oficio todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad. Este principio deberá observarse especialmente respecto de medidas destinadas a otorgar protección a los niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de violencia familiar. ¿Se dan cuenta? O sea, la ley dice, juez, cuando hay un juicio de violencia familiar o de alguna medida profesional, usted debe atinar. Si ve que el papá y la mamá no atinan, usted atine. ¿Ya? Si usted ve que el papá y mamá no hacen peticiones destinadas a proteger a los hijos, usted atine y proteja a los niños. ¿Ya? Otro ejemplo, en donde un niño se ve involucrado. El niño observa una pelea de papá y mamá en donde el papá y la mamá estaban drogados con cocaína, con una drogadura, y estaban poniéndole whisky, ¿ya? Y le hizo un cortocircuito, se pusieron agresivos y se golpearon, y el niño también fue golpeado. Y después al día siguiente, cuando el papá ya estaba sano y bueno, dio un jugo, como chileno, dio un jugo, esa la hablamos claramente. Entonces los vecinos llamaron a carabineros y se dieron cuenta de que ese espectáculo lo vio un niño de 5 años. Entonces el tribunal dice, y al día siguiente los llama al tribunal, llegan todos arrepentidos papá, y el tribunal le dice, señores, a su hijo lo vamos a dejar a cargo temporalmente de la abuela, porque ustedes se mandaron un numerito grave ayer, ¿ya? Y resulta que ese numerito se lo habían mandado anteriormente, ¿ya? Eran drogadictos progresivos, ¿ya? Entonces, ya les advertí anteriormente que si esto volvía a ocurrir, su hijo iba a ser separado de ustedes. Y el juez dice, ok, voy a decretar el cuidado provisorio de la abuela materna o de la abuela paterna, ¿ya? Entonces, en palabras simples, el juez debe atinar, debe tomar acción cuando ve que el juicio no avanza. El artículo 13, el inciso segundo, agrega, asimismo, el juez deberá dar curso progresivo al procedimiento, salvando los errores formales y omisiones susceptibles de ser subsanados, pudiendo también solicitar a las partes ya los antecedentes necesarios para la debida tramitación y fallo de la causa. ¿Cuándo se aplica esto?
Imagínense que yo presenté una denuncia y me equivoqué, porque todos somos seres humanos, me equivoqué en el root. Le puse un 6 y era un 5. El juez puede salvar esa omisión, porque imagínese usted que fuera una denuncia por violencia familiar y que el juez me dijera a mí, abogado, no le doy curso a su denuncia porque usted se equivocó en el root. Y resulta que la denuncia era porque el niño o la niña estaba siendo objeto de prostitución infantil. Estaba en un antro, ¿ya? En donde la estaban prostituyendo infantil, y por ese detallito del root, el juez diga, no, no le doy curso. Acá le dice la ley, juez, atine. Es más importante que usted se preocupe del niño a que se preocupe por un error de root. Yo les doy esta facultad para que usted arregle este root, ¿ya? Y vamos a lo que nos convoca, que es sacar a ese niño de ahí, a esa niña de ahí, ¿ya? Ahí se aplica el principio de la actuación de oficio. Respecto al principio de concentración, aun cuando lo dimos, lo voy a leer lo que dice la disposición legal, artículo 11, dice concentración. El procedimiento se desarrollará en audiencias continuas y podrá prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión. El tribunal solo podrá reprogramar una audiencia en casos excepcionales, corte de luz, aviso de bomba, y hasta por 2 veces durante todo el juicio si no está disponible prueba relevante decretada por el juez. Cuando se habla de prueba relevante, se refiere, por ejemplo, a un ADN en un juicio de paternidad. Se refiere a algún documento que dé cuenta para poder acoger alguna compensación económica. Siguiente principio. Ya hemos estudiado el principio de la oralidad, ya estudiamos el principio de la concentración y ya estudiamos el principio de la actuación de oficio. Vamos ahora a estudiar el principio de la inmediación, consagrado en el artículo 12 de la ley de familia, Tribunal de Familia. ¿Qué dice esta disposición legal? Inmediación. Las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, quedando prohibida bajo sanción de nulidad la delegación de funciones. El juez formará su convicción sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido y con las que se reciban conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 61. ¿Qué significa, en palabras más simples, este principio de la mediación? Significa que cuando el cliente y yo, el abogado, vamos a la audiencia, podemos exigir la presencia del juez. Y si el juez no está ahí, en cuerpo y alma, podemos pedir la nulidad de la audiencia. Cuando el artículo 12 de la Ley de Tribunal de Familia dice que las audiencias y la diligencia de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, se refiere que el juez debe estar ahí, ¿ya? No puede el juez delegar esta función. Esto es una gran diferencia de lo que ocurre hoy día respecto a lo que ocurría en la justicia de menores. Recuerden ustedes que yo el sábado pasado les dije que a mí me tocó tramitar en justicia de menores y yo jamás vi al juez. Nunca lo vi. Yo el juicio lo desarrollaba de forma escrita y lo desarrollaba ante el actuario. Y yo también les dije que el actuario era el que transmitía la prueba al juez. Hoy día eso está estrictamente prohibido. Es el juez el que debe escuchar al testigo. Es el juez el que debe escuchar el documento que yo estoy incorporando. Es el juez el que debe escuchar a las partes del juicio y no un actuario. Porque si el juez delega esta función, yo levanto la mano, digo, solicito la nulidad de la audiencia, porque usted, señor actuario, nada tiene que hacer acá.
yo exijo la presencia del juez de familia. Y si el juez de familia no está, entonces la audiencia solicito la nulidad de la misma o que la audiencia no se realice. ¿Ya? A eso se refiere. Creo que no es necesario mayor claridad respecto a la mediación. El siguiente principio es el principio de la colaboración. ¿Dónde está consagrado? Artículo 14 de la ley número 19.968. Dice, durante el procedimiento y en la resolución del conflicto, esto es, en la sentencia, se buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes. ¿Qué significa mitigar? ¿Alguien me puede dar un sinónimo o el significado de mitigar? Reitero, ¿qué significa mitigar? Cuando uno mitiga algo, la letra Pi, por favor. Bueno, no, ahora entendí, es que no había entendido la palabra. ¿Ya? ¿Qué es lo que es mitigar? ¿Calmar? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Un sinónimo? Sí, puede ser, se lo acepto, una excepción. Y en este caso, Disminuir puede ser. sí, eso es más correcto, disminuir, justamente. ¿Qué busca este procedimiento de colaboración? Cuando el papá y la mamá llegan ofuscados, llegan con la pluma para el tribunal, ¿no es cierto? No, y por el niño, por la presión alimenticia. La mamá se separó con el papá y el niño se quedó viviendo con la mamá. Entonces, la mamá llega así con la media pluma parada al tribunal y dice, yo quiero, magistrado, que mi ex me pague 1 millón de pesos porque gana 10 millones de pesos. O gana 5 millones, para hacerlo más largo. Entonces el juez dice, bajemos la pluma, señora, bajemos un cambio, usted también, señor, porque también llegó con la pluma parada, intentemos conciliar, ¿ya? Bajemos las revoluciones, mitiguemos, ¿ya? Eso es lo que la ley quiere. O sea, en palabras simples, que el conflicto baje de un cambio a uno más abajo. O sea, que la confrontación de las partes no sea tal. Ojalá que papá y mamá sean capaces de darse cuenta de que está el niño de por medio del conflicto y sean capaces de razonar y decir, estamos tonteando, aquí el conflicto fue entre nosotros los adultos, ya no pongamos al niño como una moneda de cambio, no pongamos al niño como un escudo y pongámonos de acuerdo en el monto de la pensión alimenticia que el papá le va a tener que pagar a la mamá, ¿ya? De repente pasa esto de que puedan conciliar, pero otra vez las posiciones son irreconciliables. Papá y mamá terminaron tan mal que no pueden ni verse en tribunal. Y pasa muchas veces, ¿ya? Pero en palabras, dicho de otra forma, la ley dice, señores, ojalá sean ustedes, papá y mamá, los que puedan, sin intervención de un tercero, llegar a un acuerdo colaborativo. Ahora, cuando eso es imposible, cuando ya no hay vuelta atrás, entonces el juez, un tercero imparcial, va a decidir por ustedes. Y va a ser el juez el que va a decidir con quién se queda el niño, visitas y alimentos. ¿Ya? Eso significa el principio colaborativo. Ahora bien, nada impide que en la misma audiencia el juez enfrente del papá y de la mamá les diga, señores, yo lo conmino, los ayudo a resolver este conflicto, ¿ya? Y los oriento. Miren, la señora está pidiendo 1 millón de pesos por pensión alimenticia. Usted, señor, gana 5 millones, está acreditado. Señora, las necesidades del niño no dan para 1 millón de pesos, dan para menos. Por tanto, yo sugiero que lleguen a un acuerdo de, por poner una cifra, 500.000 pesos, la mitad. Y la señora se convence, tiene razón el juez, ya, yo acepto lo que es el precio que usted está promoviendo, magistrado. Y el papá, por su parte, dice, sí, su magistrado, yo también acepto lo que es el peso, y el juicio se acaba.
Listo, solución colaborativa. ¿Ya? Pero cuando alguno de los dos no acepta esa propuesta del juez, fracasa esta solución colaborativa y el juicio sigue su curso, sigue adelante. ¿Se entiende? Yo creo que sí. A ver, ¿dónde encontramos manifestaciones de este procedimiento, perdón, de este principio colaborativo? Primero, en la existencia en el juzgado de familia del funcionario capacitado para esto, que es el consejero técnico. No voy a preguntar, pero me imagino que más de alguna de las damas aquí presentes ha estado en un tribunal de familia y han conversado con una persona distinta al juez antes de la audiencia. Que esa persona distinta se llama consejero técnico, que él es el que tiene la función de acercar las posiciones. Este consejero técnico, antes de la audiencia, habla con el papá, habla con la mamá y los intenta poner de acuerdo. Cuando esa instancia fracasa, entramos al juicio y el juez también intenta ponerlo de acuerdo. Y si fracasa nuevamente, el juicio sigue su curso. ¿Ya? Pero, reitero, manifestación entonces de este principio colaborativo es la presencia del consejero técnico en el tribunal de familia. Una segunda manifestación de este principio colaborativo es la promoción de la mediación familiar y también de la conciliación en la audiencia preparatoria. Ojo, la mediación familiar opera antes del juicio y la conciliación opera en el mismo juicio. Cuidado que puede ser pregunta de prueba. ¿Cuándo opera la mediación familiar y cuándo opera la conciliación? Primero que todo, no son lo mismo. No, señores, o señoras, disculpen, o señoritas, no son lo mismo. ¿Ya? La mediación es una cosa y opera previo al juicio. Y la conciliación es otra cosa y opera en el juicio mismo. Siguiente manifestación del principio colaborativo es que el consejo técnico tiene la potestad, tiene el derecho de evaluar si el conflicto concreto es pertinente o no derivarlo a mediación familiar, o bien, por el contrario, conviene más llevarlo a la conciliación, ¿ya? O sea, es una potestad del consejero técnico decidir si el conflicto familiar lo deriva a mediación familiar o lo deriva a una conciliación, ¿ya? Quinto o sexto, ya no recuerdo el número, principio. El principio de la intimidad. El principio de la... ¿Qué es lo que es la intimidad para ustedes? ¿Cómo yo defino la intimidad? Principio de la protección de la intimidad. ¿A qué creen ustedes que está referida la intimidad en el ámbito del tribunal de familia? ¿Hay algo? A no divulgar de lo que se trate el juicio, de lo que se exponga. Literalmente, eso es. Palabras muy simples, sí. Justamente porque, reitero, se escuchan una serie de cosas, se ven una serie de cosas muy privadas, muy personales, ¿ya? Entonces, yo en una audiencia, como tengo secreto profesional, y así también en la oficina, ojo, por lo que me digan, yo tengo que ser sordo, ciego y mudo. Lo que a mí me digan en la oficina, queda conmigo. Yo les contara lo que yo escucharon en mi oficina, se caerían de poto, ¿ya? Lo mismo ocurre en el tribunal de familia, ¿ya? Todo lo que estamos en la audiencia, cuando a alguien se le arranca la cadena, se le suelta la cadena, como se dice vulgarmente o coloquialmente, debemos ser capaces de guardar silencio y quedarnos con eso que se dijo, pero no divulgarlo, ¿ya?
Si ustedes se dan cuenta, este principio de protección de la intimidad podría estar en contradicción con el carácter público del procedimiento. Yo les dije que los procedimientos de familia eran públicos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Pero no obstante esto, de acuerdo a este principio de protección de la intimidad, el juez de familia tiene una obligación. El juez debe velar por el respeto al derecho a la intimidad de las partes. Y sobre todo, mis estimadas, cuando hay niños de por medio. ¿Ya? El objetivo de este principio de protección a la intimidad es prohibir la difusión de datos o imágenes referidos al proceso o a las partes. Les pongo el siguiente caso, y que yo lo he visto en tribunales, ¿eh? Juicio de divorcio por infidelidad. Y aquí, para no poner siempre de mano al hombre, voy a colocar a la mujer infiel. Y ojo, no pocas veces ocurre en tribunal de familia que es la mujer infiel. Y resulta que se allegan al proceso judicial fotos de la mujer teniendo relaciones sexuales con un hombre que no es su marido. O fotos en donde la mujer casada le enviaba ligera de ropa al amante. Ustedes comprenderán que yo, abogado, si veo esas fotos, no le voy a estar sacando fotos con mi celular para después divulgarlas. ¿Ya? A eso se refiere la intimidad. Todo queda. Lo que pasó en Las Vegas, queda en Las Vegas. En este caso, lo que pasó en el tribunal, queda en el tribunal. ¿Ya? Y yo, cuando saca la audiencia, tengo que saber olvidarme de todo lo que escuché y de todo lo que vi en el tribunal. ¿Ya? A eso se refiere este procedimiento, esta protección, reitero, a la intimidad. Y ojo, este principio de la intimidad es de carácter teórico porque no tiene consagración legal en la ley de la familia. Si ustedes revisan el cuerpo normativo de la ley de la familia, no van a encontrar en ninguna parte este principio de la intimidad. A diferencia del principio de oralidad, sí está. A diferencia del principio de la colaboración, está. ¿Ya? Y a diferencia del principio de concentración, también está. El siguiente principio que sí tiene consagración en la de familia es el principio del interés superior del niño, niña o adolescente y el derecho a ser oído. ¿Qué dice y dónde está consagrado este principio? El principio del interés superior del niño está consagrado en el artículo 16 de la ley número 19.968. Leo y explico. Esta ley, se refiere a la ley de la familia, tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El interés superior del niño, niña o adolescente y su derecho a ser oído son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento. Para los efectos de esta ley, esto es, para los efectos de la ley de la familia, se considera niño o niña a todo ser humano que no ha cumplido los 14 años y adolescente desde los 14 años hasta que cumpla los 18 años de edad. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué significa esto? En palabras más simples. Significa que conforme a este principio del interés superior del niño, en todo conflicto judicial, familiar, en donde esté un niño presente, el juez debe velar y garantizarle a ese niño que sus derechos van a ser respetados, que su derecho a la intimidad va a ser respetado, que su derecho a la identidad va a ser respetado, que su derecho de alimento va a ser respetado.
Y conforme a este principio, cuando el niño manifieste en la audiencia, señora jueza, quiero hablar con usted, la jueza nos puede decir que no. Está obligada a escuchar al niño. Ok, niña, ok, niño, vamos a ir a una sala contigua y vamos a conversar a solas, sin la presencia de tu padre, sin la presencia de tu madre, solamente con la presencia de un psicólogo infantil y con la presencia de tu curador ad litem, que es tu abogado. ¿Ya? Reitero en este punto, porque muchos jueces entienden que ellos pueden negarse. No, el juez no puede negarse cuando el niño exige, porque ahí puede exigirlo, decirle, señora jueza, acompáñenme porque quiero conversar con usted. ¿Ya? Ahora, en palabras simples, ¿qué significa este principio de interés superior del niño? Significa que tanto la ley como el juez de familia deben asegurarle a ese niño, deben garantizarle a ese menor que van a tener todas las facilidades para poder ejercitar y entrar en el goce de sus derechos y garantías. La ley habla de goce pleno y efectivo. Ese vocablo pleno y efectivo significa que ese ejercicio del derecho tiene que ser sin trabas, tiene que ser sin intermediarios, ¿ya? Debe ser un ejercicio fluido, un ejercicio constante de sus derechos. ¿Se entiende? ¿Preguntas, consultas? ¿Cómo y dónde se manifiesta este principio del interés superior del niño? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Dónde lo encontramos? ¿Y cómo se manifiesta? Primero, una manifestación de este principio del interés superior del niño lo encontramos en la obligación que tiene el juez de designarle un curador ad litem al menor. Reitero, este curador ad litem es el abogado del niño. ¿Ya? ¿Cuándo el juez va a tener esta obligación? Cuando, de acuerdo al criterio del juez, se estima que los intereses del niño son independientes o contradictorios con los de sus padres. Por ejemplo, ni Dios lo quiera, el día de mañana, mi hijo hoy día tiene 5 años, supongamos que pasan 10 años más y tiene 15. Y me dice, papito, te espero en tribunales porque te voy a demandar de alimentos. Y mi hijo siendo menor de edad, y mi hijo vive conmigo, vive conmigo. Entonces, técnicamente yo soy su representante legal. Entonces, vamos a tener intereses contrapuestos, porque mi hijo me está demandando de alimentos y a lo mejor, no voy a poner como malo a la película, espero que nunca ocurra, yo no la quiero pagar. Entonces, el juez dice, ok, el interés de Martín Echeverría es distinto al interés de Ricardo Echeverría, papá. Por tanto, le voy a asignar un curador ad litem a Martín. ¿Ya? Así se explica esta obligación. La segunda manifestación de este principio de interés superior del niño lo encontramos en la obligación de los encargados de atender el público de atender en forma preferente a un menor de edad. Cuando un tribunal de familia concurre un adulto y concurre un menor de edad pidiendo ayuda al tribunal, el tribunal debe darle prioridad al menor de edad y decirle al mayor de edad, espere ahí, porque primero voy a atender al niño. Eso también es una manifestación de este principio. Tercero, es o constituye manifestación de este principio cuando surge la necesidad de considerar a este principio como requisito para que el juez pueda adoptar alguna específica medida cautelar. Por ejemplo, el juez estima
que es necesario que el niño salga del hogar, porque en ese hogar está pasando violencia familiar, ya está pasando hambre, está pasando frío. Entonces el juez dice, voy a sacar a este niño de este hogar en virtud de este principio entre superior del niño, que me aconseja que el niño va a estar mejor en un lugar distinto a su hogar. La quinta manifestación de este principio está también manifestada cuando surge la necesidad de tener en consideración los intereses del menor cuando estos están involucrados en un juicio en donde ocurre una convención probatoria. ¿Qué es lo que es una convención probatoria? La convención probatoria es un acuerdo entre demandante y demandado en donde, valga la redundancia, se ponen de acuerdo para no probar un hecho. Por ejemplo, en un juicio de alimentos, en donde papá y mamá están de acuerdo en que papá gana 1.000.000 de pesos. Entonces, como están de acuerdo en que gana 1.000.000 de pesos, no es necesario acreditar que papá gana 1.000.000 de pesos. Pero supongamos que el niño dice, no, mi papá no gana 1.000.000, mi papá gana 2.000.000. Entonces, en ese caso, pues dice, esta comisión probatoria la vamos a poner en el congelador y vamos a tener que acreditar igualmente cuánto gana el papá. Eso es lo que tenía preparado respecto, no de la clase, ojo, no es que está terminando, lo que tenía preparado respecto a los principios de informativo de procedimiento. Vamos ahora a comenzar con el estudio del principio, perdón, del procedimiento ordinario. Pero necesito que me den un par de minutos para ir al baño porque me tomó un café y ya me bajó. Voy a cortar la clase, a propósito, que hace 7 minutos, pero la voy a cortar. Denme 5 minutos, voy y vuelvo. ¿Ya? Por favor. Espera que no encuentro. Ahí sí que sí. Ya, voy y vuelvo.